en el capítulo número 32, verso 20. Segunda de Crónicas, capítulo número 32 y el verso número 20. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Y dice la Escritura: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Bendita sea la palabra de Dios. Puede tomar su asiento. Aleluya. En esta mañana vamos a tener un tema precioso y vamos a hablar acerca de la derrota de Sennacherib. Diga conmigo: la derrota de Sennacherib. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo número 32, verso 20 al 23 hemos leído la palabra. Y vamos a ver un poquito acerca, ¿verdad? Vamos a tomar referencia a todo el capítulo 32 desde el verso número 9 en adelante. Y vamos a hablar un poco acerca de la historia de Siria. Siria, hermano, era un lugar donde tenían su propio idioma o su propia lengua, los acadios, Acadia. Y en este lugar también se hablaban el arameo, el cananeo y el neoegipcio. Eran una nación politeísta, tenían muchos dioses, pero el dios principal de ellos era Asur. Asiria se encontraba al sur, al oeste asiático, al suroeste asiático, y ocupaba el norte de la antigua Mesopotamia, mientras que Babilonia, vean los espacios, ocupaba la parte sur, o sea, estaba en la parte media. El nombre de Asiria es un derivado de la deidad de ellos, que tenía por nombre Asur, ¿sí? En griego antiguo, la palabra Asur quiere decir Asiria. Por eso se le conoce hasta este tiempo como Asiria. Este reinado, hermano, también estuvo involucrado, ¿verdad? Con todos los sirios, como usted ya conoce, ¿verdad? La historia. Y en los tiempos de Israel, esta nación, ¿verdad? Pues decidió incursionar en guerra en contra del rey de Judá. Pero en este tiempo había un rey, el cual se llama Ezequías. Diga conmigo: Ezequías. Ezequías. Y la palabra Ezequías quiere decir Jehová es esforzado, ¿sí? O Jehová es fuerza. Y Sennacherib quiere decir el dios luna. Oiga eso, dios luna con D minúscula, ¿sí? Este Sennacherib decidió ir a la guerra en contra de Israel, en contra de Judá específicamente, y él venía armado, hermano, tremendamente armado, lo dice el capítulo número 32. Y Asiria, pues, ¿verdad?, llegó a Judá y decidió sitiar, rodear la ciudad, rodear la nación, con el propósito, hermano, de debilitarlos, de irlos poco a poco derrumbando moralmente. Quería, ¿verdad?, poco a poco acabarlos y de esa manera tomar la ciudad y destruir al rey de Judá, que era Ezequías. Cuando nosotros hablamos de guerra, cuando hablamos, hermano, de una guerra,
Tenemos que saber qué es lo que sucede cuando hay una guerra, qué es lo que pasa cuando, hermanos, se entra en guerra. Lo primero que se hace en una guerra es que el enemigo siempre trata, hermano, de desmoralizar con palabras a la otra parte de la guerra. Siempre tratan de, hermano, ¿cómo se dice?, desarmar moralmente a la otra nación para que de esa manera, ¿verdad?, no representen un gran problema para su ejército. Y este hombre llamado Sennacherib aparentemente era una persona especializada en guerras. Era alguien que tenía mucha experiencia, hermano, en otras actividades de esta naturaleza. Y lo vamos a mirar a partir del verso número 9 en adelante, donde la escritura dice: después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, les dijo: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confíais vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no os engañéis, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le crean, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mi mano y de la mano de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Oiga eso. Nuestro primer punto: las mentiras que el diablo enseña. Diga conmigo: las mentiras que el diablo enseña. El propósito del diablo es tratar de combatir nuestra confianza, es tratar de llegar a nuestra fe y destruirla. El diablo está continuamente intentando menoscabar nuestra confianza en Dios, con el único propósito de que nuestra fe se destruya. Pero para lograr ese propósito, él utiliza lo que está a su alcance para poderlo hacer, y es la mentira, la ignorancia y el temor. Se lo voy a repetir: es la mentira, la ignorancia y el temor. Cuando nosotros miramos el verso 9 y 10 de este pasaje, nos encontramos que lo primero que hace Sennacherib al llegar, hermano, al reinado de Ezequías, es, hermano, llegar con toda su fuerza, con toda su autoridad, pararse, hermano, alrededor de aquella ciudad, sitiarla totalmente. Y después de que hace todo este despliegue de poder y de autoridad, ¿sí?, empieza a enviar mensajeros para combatir la confianza del pueblo de Israel. Él espera llegar al corazón de cada uno de aquellos que están mirando, dice, por las torres, que estaban arriba de los muros mirando lo que el ejército enemigo estaba haciendo. Y cuando llega, dice que le dice en el verso 10: así ha dicho Sennacherib, rey de los sirios, ¿en quién confíais vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Amén.
Note usted que la primera palabra de Sennacherib es llegar, hermano, al corazón de las personas para trastabillar su confianza y su fe. Así que cuando nosotros miramos las mentiras que el diablo pone para poder destruirnos, para poder acabarnos, para poder, hermano, pasar por encima de nosotros, el hermano utiliza palabras que desaniman, que desalientan, palabras que empiezan, hermano, a causar miedo, temor, duda. Y le funciona también que aún dentro de la misma iglesia, en nuestro tiempo, hay mucha gente que con mucha facilidad es desanimada en los caminos del Señor Jesucristo. Hay gente, hermano, que se ha quedado rezagada en el camino por alguna situación que ha vivido en su vida personal, pensando que es el hermano, la hermana, el pariente, el familiar, pero que no se da cuenta que nuestra lucha como creyentes no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, dice la palabra de Dios, aleluya. O sea, usted no está peleando contra otra persona, sino contra el mismo diablo que está tratando de menoscabar tu fe. Así que él utiliza tremendas mentiras, ¿verdad?, para dañarnos y para hacer que nos debilitemos en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Vayamos a la primera mentira que el diablo usa. En el verso 11, Sennacherib le dijo a los que estaban en Jerusalén: no os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿Oyó eso? Sennacherib le dice al pueblo que Ezequías está engañándolos, que les está, hermano, privando de entender que el Dios que ellos tienen no puede contra el poder y la autoridad que el enemigo trae. Que lo que el enemigo está presentando, el despliegue de su fuerza, de su poder y de su autoridad, tiene el poder y la capacidad de dejarlos sin comida, de dejarlos sin agua, de dejarlos, ¿verdad, hermano, sin nada que poder, hermano, llevar a su boca, a su estómago, no solo a ellos, sino a todos los que están bajo el sitio de Sennacherib. Así que cuando el enemigo viene, siempre trata con cosas que son importantes en la vida nuestra. Cuando Jesús fue al monte de la tentación, se recuerda que el diablo lo primero que llegó delante de su presencia a decirle fue: bueno, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué estaba pasando por la persona de Jesucristo? En el monte de la tentación, en el capítulo número 4 del libro de Mateo, usted va a encontrar a un Cristo que tiene un mes en ayuno, que está en el desierto, solo, apartado, que tiene hambre, que está debilitado, hermano, porque no ha comido pan. Y cuando el diablo llega, sabe perfectamente la necesidad que está enfrentando el Señor Jesucristo. Y lo que el diablo llega a hacer es a plantearle una mentira para lograr dominar la confianza que Cristo está poniendo en Dios. Mire esto: cuando llega a ese lugar, dice que le dice el diablo: si eres hijo de Dios, la duda, di que esas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que Cristo Jesús tenía el poder de transformar esas piedras en alimento. Cuando hablamos de Dios, debemos entender el poder tan grande que existe en nuestro Dios. El hacer milagros, maravillas, portentos, cosas grandes, no es nada imposible para Él. Pero Satanás está tratando de menoscabar la confianza que existe en la vida de una persona
que conoce de Dios. Y lo primero que hace es atacar lo que más nosotros necesitamos en nuestra vida diaria, y es el alimento. Es nuestro sustento. Es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder vivir normalmente y bien en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes, hermano, les gusta la comida? Amén. ¿Cuántos lo necesitamos? Amén. Amén. Yo les decía el día de ayer, hermano, aquí en la iglesia, mire, ¿saben una cosa? Hay dos servicios a los que la gente no viene y que les cuesta trabajo venir. Uno de ellos es la oración y la otra es el ayuno. ¿Sí o no? Porque a todos nos gusta comer. Nos encanta el cafecito por la mañana. Nos gusta, hermano, ¿verdad? Saborear, hermano, un desayunito temprano. Y muchos de nosotros son las 10, 11 y ya no aguantamos, hermano, aleluya. Ya nos hace falta, hermano, algo, porque empezamos a sentir que nuestro estómago empieza a rechinar. No sé si a ustedes les rechina el estómago. No sé si sea la palabra correcta. Pero es hasta penoso. Mire, el otro día fui a un lugar y estaba una señorita muy guapa atendiendo en el escritorio ahí, tomándome una orden, y de repente hizo las tripas. Y yo me hice como que no escuché, pero sí escuché. Y yo pensé que ella iba a quedarse aquí, pues como que también se iba a hacer como que no pasó nada, pero dijo, es que no me he tomado mi café, dijo. Y es que cuando hablamos de los alimentos, hermano, esto es algo básico que todos necesitamos. Y tal vez usted diga, yo tengo el poder y la autoridad, hermano, para que si no como, no como. Si yo digo no como, no como. Hay mucha gente que tiene fuerza de voluntad. Pero vamos a mirar la familia de esta gente. Imagínense a ellos mirando el sitio de Sennacherib, viendo lo que estaban haciendo que ninguno de ellos pudiera salir a cosechar o a traer alimento. No podían, hermanos, salir de la ciudad, y estaban oprimiendo a esa ciudad de esta manera. Imagínense a las familias de ellos. Uno como quiera, hermano, a veces dice, se quita uno el pan de la boca para dárselo a los hijos. Pero ¿qué cuando no tienes que llevar a la boca de tus hijos? Cuando no hay algo que poner en la mesa, hermano, de los que amas, de los que quieres. Imagínense el sufrimiento y el dolor que sería mirar a nuestros propios hijos irse acabando, hermano, porque no habría un pedazo de pan para que ellos comieran. El propósito del diablo es hacernos creer que no hay nadie que tenga el poder y la autoridad para ayudarnos en una situación tan desastrosa como esta. ¿Quién podrá sustentar nuestra mesa? ¿Quién podrá sustentar nuestra casa? ¿Quién podrá sustentar, hermano, el alimento que nosotros vamos a necesitar para los nuestros, para los que amamos? Pero al diablo se le olvidó, y a este hombre llamado Sennacherib se le olvidó, que ese Dios Jehová, de quien él estaba tratando de meter duda, hermano, al pueblo de Israel, le había suplido a su pueblo maná por cerca de 40 años en un desierto. Aleluya. Había abierto el cielo de tal manera que el pueblo de Israel no necesitaba ni siquiera salir de la ciudad para cosechar su alimento diario. Dios se lo tenía al salir de la puerta de su tienda. Ahí estaba el alimento para sostenerle por todo ese día. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, mire, no va a tener problemas de hambre. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, es el pan vivo que descendió de los cielos. Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria. Esa mentira no funciona con los que han creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Esto no nos asusta a nosotros, aleluya. Porque tenemos a un Dios sustentador. A un Dios, hermano, que nos ayuda en los momentos más difíciles, que nos provee para nuestras necesidades. Así que pienso que con esta amenaza no logró nada Sennacherib.
Y no solo eso, estaba poniendo en duda al rey de Israel. Segunda mentira. Mire lo que dice. Vayamos y veamos lo que dice el verso 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿Así dice su Biblia? Amén. Uno de las grandes mentiras que el diablo le ha dado a la humanidad es que nosotros podemos encontrar a Dios por otros caminos, que podemos buscar a Dios de otras maneras. Ezequías se había preocupado en el tiempo de su reinado en quitar los lugares altos, en enseñar al pueblo, dice su palabra, a buscar a Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Él se encargó de, hermano, hacer que la adoración en el templo hacia Dios fuera el eje central nuevamente de la nación de Israel. Él volvió a poner en orden, hermano, el servicio religioso dentro del desarrollo cultural del pueblo de Judá. Este hombre tenía temor de Dios. Él sabía que si había un Dios al que había que adorar, era al Señor Jehová de los ejércitos. Era el único Dios que merecía la honra y la gloria. Hoy el enemigo se ha salido, hermano, en todo el mundo, trayendo infinidad de cosas para que el hombre las adore, creyendo que por medio de esas cosas podrán llegar a la presencia de Dios, podrán entrar a la gloria de Dios, podrán llegar ante Él y derramar, hermano, en su montón de peticiones ante su presencia. Pero Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Aleluya. Satanás, hermano, o el enemigo no ha entendido, hermano, que el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que comparte su gloria con nadie. Nuestro Dios no comparte la gloria con nadie, aleluya. A Él no le gusta que el hombre se arrodille ante ninguna otra cosa, hermano, que no sea el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Y un día, dice la palabra, todos lo van a entender, porque dice que toda rodilla se doblará, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Un día todos aquellos que no lo comprendieron se van a quedar con los ojos cuadrados, porque van y se le arrodillan a San Martín. Que a San Nicanor. Yo no sé de dónde sacaron esos nombres, aleluya. Que a las 11,000 vírgenes. Imagínense. La ignorancia, hermano, vuelvo a repetirle. Satanás usa la ignorancia de la gente. ¿Para qué? Para hacerlos caer redonditos. Y la gente pone su fe en aquellas cosas, aún, hermano, sabiendo que esas cosas ni les contestan sus oraciones. Aleluya. Así que Ezequías tampoco, yo creo que se sintió afectado por la siguiente mentira que el rey Sennacherib estaba diciendo. La tercera mentira, vea lo que dice, verso número 13. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho todos los pueblos de la tierra, a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Oiga eso. No, yo creo que no. Todos los dioses de aquellas tierras no pudieron librarlos de la mano de Sennacherib. Y no pudieron librarlos porque esos dioses no eran Jehová de los ejércitos. Aleluya. No era el Señor Dios Todopoderoso. Mire, es triste y lamentable la manera en que muchas veces nosotros nos comportamos. Usted miró lo desastroso y triste y lamentable del terremoto en México, ¿verdad? Y supo que algunas iglesias católicas tradicionales, grandes, antiguas, pues se partieron por la mitad y se vinieron abajo.
Y como fue en septiembre, usted sabe que en septiembre hay una fiesta que se celebra y que es la celebración de, ¿cómo se llama este hombre? San Miguel Arcángel, creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, los que son católicos saben, los que eran católicos, perdón, saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Los que no, pues ya ni se acuerdan ustedes, amén. Pero ahí salía San Miguel con una espada y el diablo, hermano, a punto de irse al infierno, entre la lumbre, con las manos levantadas, asustado, porque el ángel estaba listo para darle con la espada. Pues dicen que el diablo se le salió a San Miguel. Y vino y le partió la iglesia por la mitad a ese pueblo. Así que ahora todo el pueblo está asustado porque el diablo anda suelto. Aleluya, gloria a Dios. Es la ignorancia, hermano, aleluya. Es que la gente no sabe, no entiende a Dios, nunca ha buscado de Dios. Y cuando miran estas cosas, lamentablemente caen en la mentira del diablo y todos se lo creen. Toda la gente está poniendo crucecitas de hojitas de palma en sus puertas. Aleluya. Yo sé que no me van a oír porque no hay internet ahí todavía. Y si me oye, pues que abran los ojos y el entendimiento. Es una mentira del diablo, aleluya. ¿Sí? Todas esas naciones no se libraron de Sennacherib ni de su poder, de su autoridad. ¿Por qué? Porque esos no eran dioses. Esos eran cosas hechas con manos de hombre. Eran ídolos. Eran, hermano, cosas que no tenían poder. Pero si esas naciones tuvieran al Dios que el pueblo de Israel tenía, otra cosa sería. Dice la palabra de Dios que cuando Sennacherib llegó a este lugar, él estaba seguro que iba a derrumbar los muros de Jerusalén, que iba a derrotar a Ezequías, que iba a hacer pedazos a los moradores de ese lugar, porque nunca nadie había podido con toda su autoridad, y mucho menos con el Dios Sur que ellos tenían. Imagínense. Así que esa mentira creo que tampoco pudo llegar al corazón de Ezequías ni de su pueblo. Verso número 14 y vamos a la cuarta mentira. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses, verso 14, de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Aleluya. Mire la arrogancia. Esos dioses no pudieron. ¿A poco el suyo, que es uno solo, sí va a poder con mi ejército? Si allá que tenían cientos, aleluya, como decían, de todos no se hacía uno, hermano, aleluya. De todo ese montón que tienen, hermano, ahí las tradiciones, no se hace uno. De verdad que le dé risa, hermano, aleluya. No tenga temor, la cámara no manda de mí. Pero de todos esos dioses que tienen las naciones, no se hace uno, hermano, aleluya. Y no importa que tenga la iglesia más grande en México y que se vista de, hermano, color verde y púrpura, no importa. De todos esos juntos, no se hace uno. Y este Sennacherib pensó que si todos aquellos dioses, porque el diablo es arrogante, el diablo piensa que puede hacer pedazos a cualquier enemigo, y él pensó que si todos aquellos dioses juntos no habían podido hacer nada por librar a ese pueblo de su mano, imagínese que un solo Dios que tenía el pueblo de Israel iba a ser capaz de vencerlo a él en guerra, aleluya. Hermano, esto estaba bueno. Imagínese, hermano, cómo se sentía Sennacherib. Estaba allí como diciendo, no hay otro como yo. No, hombre, si aquello no puede, ustedes menos. Aleluya. Porque el diablo siempre está tratando de hacernos sentir pequeños. ¿Se recuerda cuando Siria atacó a Israel, hermano, en los tiempos de David?
ese gigantón que salió y les gritaba: hey, si hay alguno ahí entre vosotros, miren, vengan conmigo, peleen contra mí, si me ganan, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si yo derroto a su adversario, al que me envíen, entonces ustedes van a ser nuestros siervos. Y hermano, eso sí, como decimos por ahí, eso sí duele. Aleluya. No, eso ya lo pone a uno, hermano, nervioso. Imagínese el desafío. Pero al mirar la altura, al mirar, hermano, lo que traía puesto aquel gigantón, hermano, todos empezaron a ponerse nerviosos. Todos empezaron a tener miedo y se olvidaron que el Dios que ellos tenían era más grande que aquel gigantón que estaba desafiándolos en aquel lugar. Cuando usted le da paso a la ignorancia, al temor, a la mentira, hermano, automáticamente usted se olvida de lo grande que es nuestro Señor. Aleluya. Y cuando usted se olvida de lo grande que es su Dios, hermano, mire, el diablo va a pasar por encima de usted, hermano, como si usted no fuera nada. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. El propósito es hacernos daño, destruirnos, acabarnos, hacernos pedazos. Y dice la Escritura que este hombre, en el verso número 15, ¿verdad? Estaba seguro que nadie iba a poder hacer nada en contra de él. Aleluya. ¿Qué le parece eso? Son 5 mentiras que el diablo usa para hacer que nuestra confianza se termine. Pero lo que Sennacherib no se dio cuenta es que el Dios de Israel era el único Dios vivo. Aleluya. Era el único Dios creador de los cielos y de la tierra. En el Salmo 113, vaya conmigo y vea lo que dice la Escritura. En el Salmo 113, aleluya. No se me duerma, gloria a Dios. En el Salmo 113, vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Escritura: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre todos los cielos su gloria. Verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Aleluya. ¿Quién como nuestro Dios? Aleluya. ¿Quién como nuestro Señor? Eso es lo que Sennacherib no entendía. Sennacherib no sabía que el Dios que estaba desafiando era el único Dios que tenía el poder sobre toda la tierra y sobre todas las cosas. Salmo 114. Vamos ahí, mire. Dice la Escritura en el Salmo 114: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Y el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. Y pregunta el salmista: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaron como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de agua. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Aleluya. El diablo, a través de Sennacherib, también les dijo:
sus dioses podrán hacer algo. Vea el Salmo 115, aleluya. Gloria a Dios. Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Bueno, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Tienen boca? No hablan. ¿Tienen ojos? No ven. ¿Orejas tienen? No oyen. ¿Tienen narices? No huelen. ¿Manos tienen? No palpan. ¿Tienen pies? No andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en el Salmo 115, aleluya. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y Él es vuestro escudo. A su nombre sea la gloria en esta mañana, aleluya. No hay nadie como nuestro Dios. Que el diablo lo sepa en esta mañana. Nuestro Señor sigue siendo el único Dios que ha derrotado a cuanto enemigo ha querido desafiarlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Seguíamos adelante. La confusión de los necios. En el verso 19 sigue la historia y dice: y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombres. ¿Contra quién hablaron? Dice la Escritura. Contra el Dios de Israel, el Dios de Jerusalén. Y mire la ignorancia, hermano, cuando hablamos de estas cosas. Hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos, con D minúscula. ¿Sí? El Salmo 115, como ya lo leímos, nos habla de la grandeza del Señor, nos habla de su poder y de su autoridad. Mucha gente piensa que el cristianismo es una religión más, ¿sí o no? Se burlan de nosotros, piensan que a nosotros ya nos lavaron el coco y estamos aquí porque el pastor ocupa los diezmos de la congregación. Piensan que estamos aquí, hermano, todos, hermano, así como que nos han, hermano, ¿cómo se dice? Nos han hipnotizado, nos han metido en un trance y estamos todos aquí, hermano, sin saber lo que estamos haciendo. Y es porque la gente no ha entendido ni ha comprendido que el Dios nuestro, el Señor que hizo los cielos y la tierra, hermano, no es igual a los dioses que las naciones tienen. Mi Señor Jesucristo no se pareció a Buda. Aleluya. Ese Buda no sabía ayunar. Gloria a Dios. Y se lo digo de a de veras, no sabía ayunar. Porque uno que ayuna no está así de gordo, hermano. Me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Aleluya. Con los chinos. Pero mi Señor Jesucristo no se parecía a eso. Así como lo pintan, hermano, en la religión tradicional, ahí, hermano, con las manos ahí clavadas y la cabeza hacia abajo, con una corona de espinas arriba y un rostro muy hermoso, hermano. Así que qué bárbaro, hermano, es un modelo el Cristo que presentan ahí. Pues tampoco se parece mi Señor Jesucristo a ese Cristo. Te la platico. Porque la Biblia dice: sin hermosura para que lo deseemos. ¿Ve? Y no es que físicamente quiera decir que era muy feo el Señor Jesús, no. Pero no era alguien, hermano, que sobresalía de los demás. Porque dice la Escritura que cuando hacía milagros o hacía algo glorioso con algunos de los que estaban entre la multitud, muchos de ellos ni siquiera lo alcanzaban a distinguir en medio de los demás. Aleluya. Pero si hay alguien que es hermoso, es el Señor Jesucristo, no en su físico, sino en su espíritu. No hay nadie como Él. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, acerca de esa grandeza tan maravillosa que existe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
El mundo no tiene ni idea de lo que es nuestro Dios. La gente es engañada, buscan, hermano, a alguien que supuestamente tiene la apariencia de ese Cristo y no pueden encontrar a Cristo en otra parte porque les han enseñado que solamente en esas imágenes se puede contemplar a ese Cristo glorioso que murió por nosotros en la cruz. Aleluya. Así que imagínese a la gente que no conoce de Dios. Hay un dicho, hermano, mundano que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. ¿Sí o no? Aleluya. El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le anda arrodillando ahí, hermano. Aleluya. Porque no conoce de Dios. Y este Sennacherib no conocía al Dios de Israel. No se sabía, hermano, allí en Asiria, no sabían que el Dios que Israel tenía era el Dios que tenía el poder de partir los mares y abrirlos por la mitad. Aleluya. Eso lo dice el libro de Éxodo. No se dieron cuenta que ese Dios que estaban desafiando era el Dios que tenía el poder de hacer llover pan de los cielos. Aleluya. Se llamaba maná. ¿Sí? Este Sennacherib no sabía que este Dios a quien él estaba desafiando en ese lugar, de quien estaba hablando mal, hermano, había sido capaz de inundar la tierra y acabar toda criatura si no hubiera sido por su misericordia, y salva a Noé y a su familia. Lo dice el libro de Génesis. Él no sabía que hacía llover fuego de los cielos. Si no, pregúntele a Sodoma y a Gomorra. Él nunca se iba a enterar que este Dios a quien él estaba desafiando tenía el poder y la autoridad de levantar a los muertos y de 4 días. Y que a la misma presencia o a la sola presencia de este Dios, la tierra se estremecía de tal manera que los montes saltaban delante de su santa presencia. Así que imagínense en este momento, el Dios nuestro no tiene comparación. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso y a su nombre sea la gloria de esta mañana. Aleluya. Vamos a terminar ya para que no se me ponga nervioso. Vayamos y leamos la parte final con la que empezamos. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel. Dígale al que está a su lado: Jehová envió un ángel. Diga eso. Un ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Estuvo todo valiente y esforzado. El cual, oiga, aleluya, yo le daba gloria al Señor nuestro Dios en esta mañana. Yo le daba honra a ese Dios tan maravilloso. Si no alcanzamos en esta mañana a entender, hermano, es porque a veces andamos, hermano, tan de carreras, tan metidos en otras cosas. Dios no necesita ni siquiera venir él, hermano, a enfrentar a este ejército tan grande y tan poderoso que pensaba Sennacherib que tenía. Dios le envió a un ángel, y ese ángel vino, dice la escritura, y empezó a destruir a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Cuando nosotros, hermanos, miramos la grandeza de Dios, cierto, el enemigo trata constantemente de hacernos pensar que no tenemos ni el poder, ni la capacidad, ni la fuerza, y que somos débiles, y que cometemos muchas faltas, y que a veces, hermano, andamos haciendo cosas que no debemos,
y que no somos como aquellos ni como estos, ¿cierto? A veces trata con todo, hermano, su ejército de tratar de menoscabar nuestra confianza. Pero cuando nosotros enfrentamos alguna situación difícil en nuestra vida, tranquilo, solo voltee su cara y vaya a Dios en oración. Y preséntele al Señor el problema. Dígale a Dios cuál es la situación. Dile al Señor, yo no puedo resolver esto. Yo no puedo luchar contra esa gente. Yo no puedo batallar contra ese enemigo. Yo no tengo el poder para destruir su ejército. Yo no puedo hacer nada contra él. Pero yo sé que tú sí tienes el poder y la autoridad para derrumbar a cualquier enemigo. Y ya, usted se puede levantar tranquilo. Cuando usted pone las cosas en las manos de Dios, usted sabe, hermano, que Dios tiene poder y autoridad para hacer cosas maravillosas a su favor. Así que dice la Escritura que este hombre llamado Ezequías, junto con Isaías, el profeta de Amós, dice que oraron por esto, clamaron ante la presencia de Dios, levantaron su oración al cielo, y Jehová dijo, ok, a ver, ¿a quién enviamos? Al arcángel Gabriel, Miguel. ¿A quién enviamos? ¿Verdad que no envió ningún arcángel? ¿Sabe por qué le dije de los arcángeles? Porque los arcángeles aparentemente son de mayor rango en el reino de los cielos. Estamos hablando como si habláramos de un general, de un capitán, de alguien que tiene un puesto alto en el reino, en los ejércitos de Dios. Pero la Biblia dice que Dios envió a un ángel. Aleluya. O sea, no necesitó ni siquiera, hermano, enviar a una, ¿cómo se dice? A una brigada, vamos a enviar, ¿verdad? Unos 5, un pelotón, que yo no sé. No necesitó enviar nada de eso. Lo único que Dios hizo fue darle autoridad a un solo ángel, y ese solo ángel se encargó de destruir al ejército enemigo. Aleluya. Cuando Cristo viene a esta tierra y Satanás se le presenta y quiere hacer que Cristo, hermano, quede en vergüenza y le ofrece todo y le dice tantas cosas, Satanás sabía que contra el Señor Jesucristo no tenía ningún chance. Cristo tenía todo el poder de destruirlo. Por eso, cuando estaba en el monte de la tentación y le pide que lo adore, cuando le ofrece todos los terrenos, Cristo le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso que todavía no moría en la cruz del Calvario. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz a punto de morir, de entregar su espíritu, sus palabras últimas fueron: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y en ese momento, hermano, todas las potestades, todos los reinos, el mismo diablo, hermano, perdieron la batalla, quedaron avergonzados porque el Cristo glorioso los venció en ese día en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Cuando nosotros, hermano, no tengamos idea de lo que, hermano, esté sucediendo, en cuanto sintamos que algo está afectándonos, hermano, por alguna razón, vayamos a la presencia de Dios, vayamos y postrémonos delante de Él y pongamos todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros problemas, y Él se encargará de darnos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios sabe que si algo necesita, lo único que tiene que hacer es pedírselo a su Padre. Si algo necesita, hermano, el día de hoy, no importa lo que usted ocupe, no importa lo que usted necesite, como hijo de Dios, lo único que usted tiene que hacer es venir y ponerlo en las manos de su Padre. Porque ahora usted es un hijo de Dios. El hombre de Dios supera su temor por medio de la fe. Se lo repito, el hombre de Dios supera su temor por medio de la fe.
Cuando nosotros sentimos algo que, hermano, nos causa escalofrío, ¿ha oído usted eso? ¿Ha oído que hay gente que dice que, hermano, sienten que le pasa el frío cortito y que un muerto se le acercó? Y ya vienen las historias esas porque las va a mirar en este mes, hermano. Aleluya. Ya llegamos al mes de que los servidores del diablo están tratando de infundir miedo en las tiendas, hermano, ahí hasta en las tiendas de materiales ahora ya están llenos, hermano, de ese tipo de cosas, hermano, que no tienen nada que ver con la construcción, pero ahí los tienen metidos, hermano. Y cada día son más sofisticados, quiero decirle. Cada día los hacen, hermano, ahora hasta con movimientos y computarización. El otro día pasé por ahí, hermano, y que me hace así uno de esos. Aleluya. Hermano, ya pegaba un brinco ahí que digo, ¿qué trae? Se soltó el diablo. Ahora los hacen, hermano, más, no sé, como más realísticamente. Ahora, hermano, ya no sabemos, hermano, si los mueve la computadora o el mismo diablo, aleluya. Pero no importa, el hombre de Dios sabe que puede superar todos los temores y miedos que vengan a su vida usando su fe, aleluya. Yendo a la presencia de su Padre, entendiendo que nuestro Dios es más grande que esos monos feos, hermano, que le presentan a uno en las calles. En estos meses los va a empezar a mirar por la noche, ¿sí? Cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sintamos desesperados y no sabemos qué hacer ni para dónde correr, deténgase y arrodíllese delante de la presencia de su Señor. Y Él se encargará de protegernos, de cuidarnos y de ayudarnos en ese momento. En las malas noticias, antes de que nos pongamos a llorar, o antes de que querramos, como muchos otros que no conocen de Dios, quitarse la vida, hacer algo en contra de ellos mismos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en aquella necesidad. Porque si hay alguien que puede tendernos la mano y sacarnos de los momentos duros, es el Señor Jesucristo. Sí. El hombre de Dios busca a su Señor en oración y se puede levantar en paz, porque sabe que su Dios ya está en acción. Aleluya, póngase de pie en esta preciosa tarde. Por eso dice la Escritura que cuando ellos oraron, dice en el verso 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Aleluya. Amén. Y les dio reposo, dice, por todos lados. En esta mañana, no sé si hay alguna necesidad, si hay algo que tengamos que poner en las manos de Dios, pero yo creo que este es el momento preciso de decirle al Señor, Señor, yo quiero poner en tus manos esta necesidad, quiero poner en tus manos esta situación, quiero poner en tus manos este ataque del enemigo, quiero, Señor, poner en tus manos esta situación que estoy viviendo en mi vida personal. Yo creo que este es el tiempo en que nosotros podemos, hermano, con toda confianza, acercarnos a Dios y pedirle al Señor que nos ayude en un momento de prueba o en un momento de dificultad. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios es el único Dios que escucha las oraciones, que oye nuestras necesidades y que acude pronto al clamor de los necesitados. Así que en este momento haremos, Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, creemos con todo nuestro corazón que tú eres el único Dios vivo, que tú eres el único Dios que existe, que eres el único Dios verdadero, que contra ti nadie ha podido hacer nada, que aunque haya, Señor, todas estas mentiras que el diablo, Señor, muchas veces quiere traer a la mente y el corazón de todos los seres humanos, nosotros hemos entendido que es verdad, los dioses de las naciones no son más que plata y oro, no son, Señor, más que cosas hechas por manos de hombres, pero el Dios nuestro es aquel Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que se levantó de la tumba al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre,
que es el único Dios que nunca ha sufrido una derrota, que es el único Dios que siempre ha salido victorioso en toda guerra. Por eso, Señor, en esta mañana confiamos en ti, Padre, y ponemos